y ya en esa también Well, guys, once again, good evening. Welcome to a new cycle. Arrancamos un nuevo ciclo. Seguimos avanzando en este proceso. Seguimos marchando en B1 y precisamente por la exigencia, como siempre, digamos que se mantiene y sigue subiendo. ¿Por qué no? Entonces, bueno, les iba a comentar que, como siempre, en nuestro inicio de ciclo, le voy a dar paso a la directora del Instituto de Lenguas. Ella va a ingresar en este instante. Entonces, para que voy a organizar acá. Ahí está. ¿Listo? Entonces, antes de arrancar como tal nuestra presentación inicial, entonces le cedo la palabra a la directora. Buenas noches, directora. Buenas noches, profesora Marilyn. Buenas noches a todos ustedes. Les agradezco este pequeño espacio que les robo. Solamente quiero, bueno, estar acá dándoles la bienvenida a este nuevo ciclo de formación, animarlos a que sigan en esta formación que para todos trae beneficios. Sé que es una formación intensiva en nombre de la Universidad Industrial de Santander, en nombre de la Gobernación de Santander. Les damos la bienvenida, los animamos, les ofrecemos absolutamente todo el acompañamiento, tanto en lo que tiene que ver en el área psicosocial con la doctora Nancy, también en el área académica, tanto con la coordinadora Lilian Carolina y con, por supuesto, la profesora Marilyn. Espero que tengan éxitos y sigan teniendo muchísimos éxitos que se verán muy prontamente cosechados. Muchísimas gracias y pues los dejo para no interrumpirlos más. Feliz tarde. Gracias, directora, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Feliz noche. Welcome, guys. Los que ingresaron hace unos minutitos, acabamos de arrancar, como les contaba. Bueno, les iba a decir que iba a ingresar la directora a darnos como la bienvenida en cualquier momento y bueno, fuimos escogidos de primeras. Les decía que bueno, seguimos avanzando en este B1 y como retomando la información que nos compartió la directora,
Y ustedes, que son los que lo viven bien, lo saben, un curso exigente, demandante, que cada día nos pide aún mucho más de nuestro tiempo y esfuerzo. Y para todos y cada uno de ustedes esto no es difícil, pero infortunadamente, digámoslo así, hay un nivel que tenemos que mantener y no podemos dejar pasar, por decirlo así, que uno considere que de pronto esa persona más o menos se defiende, no, más o menos se defiende, no. Tenemos que mantener el buen nivel que implica todo ese proyecto como tal. Entonces, pues lo de siempre, a pesar de que ya vamos en nuestro sexto ciclo, nunca la información es nueva. Siempre vamos aclarando más cosas, siempre vamos incluyendo más información, nuevamente intentando de alguna manera que todo siempre quede, ojalá, presentado desde el arranque, pero bueno, voy a aprovechar más bien en este momento, voy a tomar asistencia. Voy a cerrar la cámara aquí un momentico, mientras hago lo de la asistencia y empezamos bien. Karen Victoria Acevedo. Present, teacher. Listo. Steven Santiago Fonseca. Here, teacher. Ok. Sergio David Gómez. Present, teacher. Ok. Kiara Lisette Martínez. Present, teacher. Ok. Permítame mirar en el chat. Marlon, ok. Toca escribir. Jorge Jair Moreno. Present, teacher. Listo. Natalia Navarro. Present. Listo. Diego Fernando Olarte. El chat, ahí está Diego, ok. Manuela Ortiz. Sé que ha visto a Manuela. Bueno, sí la veo, pero no la escucho todavía. Joan Sebastián Paón. No está todavía. Beatriz Pedraza. Present, teacher. Listo. There you are. Ok, Manuela. Thank you. Listo, menos mal. Le ajusto inmediatamente. Hamilton Peña. Present, teacher. Ok. Xiomara Caterina Rincón. Present, teacher. Ok. Jessica Paola Ríos. Present, teacher. Ok. Catherine Alexandra Rodríguez. Present, miss. Ok. Marlon Yesid Sánchez. Ay, mentiras, él ya me había escrito. Y lo había escrito, que es lo peor, no, Dios santo. Mendy Fabián Santa. Present, teacher. Ok. Manuel Alberto Sepúlveda. Present, teacher. Ok. María Alejandra Vega. Present, teacher. Ok. And Vanessa Zambrano. Present, teacher. Ok. Welcome, guys. Y, bueno, ingresó hace unos segunditos Joan Sebastián Paón. ¿Cierto? ¿O me equivoqué? Bueno, cuando me contestan, justo la asistencia. Entonces, bueno, les decía que como siempre nuestra información general, que a pesar de que siempre hablamos de esos componentes, realmente no cambia la dinámica como tal. Sí es importante que la tengamos muy en cuenta. Les decía, y no es obviamente mi intención nunca jamás será asustarlos, ni mucho menos, siempre recordar lo demandante y la importancia de mantener el nivel que esto requiere. Estar en B1 es muy importante porque estamos a puertas de convertirnos ya en usuarios independientes, ¿listo? Entonces es necesario como seguir todos nuestros parámetros, todos los pasos y bueno, más bien no me quiero adelantar. Seguimos manejando nuestros mismos horarios de clase de 6 a 7:45, siempre lo diré intentando respetar lo más posible nuestro horario. En algunos casos, ok. Tendré que hacer algunos ajustes, quizás con las actividades que estamos realizando, de tal manera que luego tenemos el break y en la segunda parte pues siguen trabajando con la docente Laura Juliana. Bueno, ya me conocen, también conocen a Laura Juliana. Entonces, la metodología, seguimos con el apoyo del libro digital.
Las clases, como siempre, son en tiempo real. La idea es que realicemos las actividades que son asignadas durante ese tiempo real que estamos en las clases. En algunos casos, como siempre, hay ciertos componentes que tenemos que afinar un poco más, que es una de las cosas que hablaremos en un momento, como hablando del examen final del ciclo pasado. Pero la idea es eso, siempre trabajar de forma muy consciente y me atrevo a decir muy juiciosa en lo que estamos realizando en clase. Yo sé que hay casos muy puntuales, si ustedes me lo hacen saber, no voy a ponerme a dar los ejemplos ahorita, pero son cosas que ocurren de vez en cuando, pero que nos debería volvérsenos como una especie de constante en cada una de las clases. De pronto que no se puede poner atención, que no se realizan las actividades, que esto solo se deja rodando, por decirlo así. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, ojalá las actividades que se diseñen se puedan realizar en la sesión, que es como la intención. Siempre se hace. Son casos muy puntuales en los que no, pero ojalá sean mínimos, por mucho uno, máximo dos por ciclo, incluyendo obviamente la segunda parte. Seguimos manejando el mismo parámetro referente a la asistencia. Recuerden que ya con 8 horas se pierde. Realmente el mínimo es el 7 porque llegar a la 8 es perder. ¿Listo? Ustedes espero se han dado cuenta en el sistema académico, además de ver las notas, que también aparece el apartado de la asistencia. En la coordinadora, Nancy, es la encargada de hacerle seguimiento a ese componente, ya que pues no podemos asumir que es simplemente que la persona no quiso ingresar. Obviamente en algunos casos va más allá y por eso ella es la encargada como ese proceso como tal. Si hay alguna situación especial en particular, pues súper importante que la hagan saber. Cuando es una asistencia justificada, ustedes hacen el envío del correo y desde la coordinación a nosotras nos informan. Con el soporte se valida la inasistencia, entonces digamos que las fallas quedan justificadas y dependiendo pues de lo que diga el soporte, si es 1, 2, 3 o 4 de las horas, como ustedes saben, pues lo vamos manejando por horas. Pero digamos que en términos de ese control y ese seguimiento de la asistencia lo seguimos haciendo como siempre. Guys, la evaluación. Como ustedes saben, vamos hasta de 0 a 5 y para aprobar el mínimo es 3.6. Entonces, de pronto, como activar una alarma, aquellos que de pronto quedamos entre 3.6 y 4, ¿listo? Para que estemos muy pendientes de cómo va nuestro proceso, ¿ok? Llegado el caso, si consideran que quizás necesitan material extra, pues hacerlo saber. Me atrevo a decir que con las actividades que se asignan de más, digamos que se asignan, que están en la plataforma, en el aula virtual, y de pronto con todas las horas de contacto que tenemos, uno pensaría que quizás eso es suficiente, pero de pronto hay personas que requieren un poco más de tiempo. Y eso también entiendo que depende de sus agendas. No puedo asumir que además de las 4 horas de hoy, más de pronto 1 hora el aula virtual, entonces tienen 3 horas más durante su día para asignarle inglés. No sería como algo real de asumir que ustedes pueden gastarle toda esa cantidad de tiempo. Pero si lo consideran pertinente, obviamente es súper importante que me lo hagan saber. No está de más de pronto asignarles, no para que sea tarea además, sino para que sea algo más como de apoyo. Les decía en los minuticos que arrancamos la sesión que nos damos cuenta que el nivel de dificultad aumentaba. Incluso hace 2 días, porque fue hace 2 días, al momento de presentar el examen final, algunos me decían saber que el examen era mucho más demandante. Y sí, lo que les comentaba, se supone que ustedes se están convirtiendo en mucho más independientes al momento del uso de la lengua y por eso las actividades son mucho más complejas al momento de, digamos, de ser ustedes evaluados. Entonces hay que tener mucho cuidado con el proceso. Yo sé que para algunos de ustedes es súper fácil, para algunos sí es como un proceso que requiere mucho más esfuerzo de lo normal, por decirlo así, y no podemos perder como el ritmo de ese esfuerzo, por decirlo así. Seguimos trabajando con nuestro libro. En este caso vamos a estar trabajando en las unidades 5 a la 8. Obviamente después de esa parte, de resolver quizás las dudas que puedan tener, que yo sé que siempre tenemos preguntitas, arrancamos de una vez con la primera parte, que serían las páginas 46 y 47. La segunda parte, pues seguirán trabajando obviamente con Laura Juliana. El porcentaje se mantiene. Quizzes 40%, virtual viene siendo el 10%, el avance 2 del proyecto el 20%, ya hablaremos del proyecto cuando llegue la diapositiva del proyecto, y pues todo el examen que tiene un valor del 30, distribuido todo de la misma forma, muy equitativo.
Todas las habilidades son igual de importantes. Seguimos manejando la misma dinámica de los quizzes. Hablo de mi parte, por decirlo así. Yo sé que con Laura Daniela también tienen como su dinámica. Laura Juliana, perdón. La otra profe se llama Laura Daniela. Tienen su dinámica y su estrategia. La idea es las actividades que hacemos en clase. Ojalá idealmente se puedan realizar en el tiempo de la clase. Sí, porque a veces nos pasa, no nos alcanza el tiempo, de pronto por la conexión, etcétera, no lo alcanzan a realizar. Recuerden que eso siempre va a quedar habilitado hasta el día siguiente. Entonces, por ejemplo, lo que hagamos hoy, si no lo alcanzan a realizar, queda habilitado hasta mañana. Bueno, realmente como tenemos sábado, nunca voy a dejarles una cosa para fin de semana, entonces va a quedar habilitado hasta el lunes a las 6 de la tarde, de tal manera que yo el martes ya hago la revisión oficial. ¿Listo? No voy a asumir que es porque fin de semana, entonces lo van a hacer el fin de semana. Vamos a dejarlo hasta el lunes. Y así sucesivamente, lo que hagamos el lunes, entonces quedaría habilitado hasta el martes a las 6 de la tarde. Esperando ojalá que en algún campo del día ustedes logren ponerse al día con la actividad. Yo sé que no están desocupados, pero pues necesito el tiempo para hacerle como la revisión pertinente. Recuerden que son actividades que tanto en el segundo bloque como en el mío escogemos las docentes. Siempre serán actividades tanto colaborativas o también actividades individuales. Y la idea es que, como siempre, ustedes a todas le pongan el mismo empeño, el mismo trabajo. Yo nunca les digo cuáles tienen nota y cuáles no. De alguna manera, eso sí tiene un impacto como en qué tanto esfuerzo uno le pone. O algunas personas dirán, a mí me da lo mismo. Con otras personas no pasa igual. Si no dice que no tiene nota, entonces simplemente no la hacen y ¿para qué pierden el tiempo? Se ve de esa manera. Entonces, yo nunca les digo y eventualmente queda a mi decisión cuáles son. De pronto ustedes se han dado cuenta que ustedes dicen preciso, la que no hice la agarraron de nota. Preciso, infortunadamente así ocurre. Pero la idea es que todas se hagan con la misma rigurosidad y el mismo empeño y todo lo que implica hacer una actividad de clase. Pasamos a hablar del proyecto. Más que presentation, estamos hablando del avance. Yo les decía en el ciclo pasado que este mismo formato es el que íbamos a usar para los 5 ciclos del B1. Y ahora nos vamos a enfocar específicamente en la parte 2. Permítanme, les comparto pantalla completa para mirar desde el archivo, ya que está muy pequeñito. Claro que tan grande no es que se vea. Las fechas a tener en cuenta. Entonces, hoy, 24 de marzo, digamos, oficialmente estamos hablando de lo que va a ser este proyecto de B1.2, que viene siendo este acá. Lo puse ahí en rojito tampoco para que quede tan escandaloso. Dice, second project advance, students have to turn in a slideshow as an audiovisual aid which must only contain summarized information, titles, pictures, and video clips of the following aspects. Ustedes ya hablaron del evento. Les hice la revisión. Espero todavía tengan o hayan descargado el link. Llegado el caso, vuelvo y les comparto el link donde está la carpeta para que ustedes lo revisen. En aspectos generales, ya tenemos escogido el evento. Algunas personas ya entraron en detalle a contar todo el evento. La idea era como por el momento título, información, pero no estaba mal porque yo iba revisando. Sí me está hablando el tipo de evento, me está diciendo la fecha, me está diciendo cómo se sintió. Entonces, que no tenga la organización que yo tenía en mente no significa que estaba mal. Obviamente, mientras mantenga la información requerida, pues está bien. Aspectos positivos, reacciones bastante completas. Nadie se fue por las ramas de pronto a hablar de otra cosa, partiendo como punto de referencia ese evento del cual quieren compartir. Muchas gracias también por compartir cosas que para algunos son temas como muy sensibles, de pronto cosas muy personales. Entonces, evidentemente, los ajustes que yo le hacía al texto era desde el componente lingüístico. En ningún momento yo entro a criticar lo que ocurrió en sus vidas, jamás, definitivamente. Aspectos a tener en cuenta. Pilas, igual yo les hacía el comentario a algunos, pilas con el uso excesivo del traductor. Y cuando digo excesivo, estoy diciendo que se pasa. Hay cosas que son bastante obvias y es cuando si uno escribe una palabra mal en español, pues el traductor no va a saber que usted le escribió mal, ¿verdad? Entonces, al momento de la traducción, pues sale la palabra mal en español. Y hay expresiones muy propias del español que el traductor no va a agarrar debido al contexto. ¿Listo? También con el nombre de los lugares. Yo sé que en este punto, ya siendo estudiantes B1, ustedes tienen muy claro que un lugar tipo Matanza no se traduce.
Entonces, me sale la traducción de matanza haciendo referencia a la región y obviamente no al evento como una matanza como tal. Entonces, esas son cosas que uno detecta fácilmente porque el traductor no sabe que estamos hablando de una población. Y así muchas cosas. ¿Y eso es por qué? Porque se coge todo y se lanza ese traductor y hágame la tarea. Entonces, igual yo les hacía el comentario. Ojo con el uso del traductor a quienes corresponda, obviamente. Hay ciertos aspectos de ortografía que yo les iba revisando. Hice la revisión como cuando los escritos que teníamos en clase. Pero en general fueron textos muy bien construidos. Algunos sí tenían muchos ajustes que realizar en términos del componente gramatical. Igual ahí yo les iba haciendo los cambios, los comentarios respectivos y sí hacer como una revisión. Ya bueno, con los ajustes, con la retroalimentación dada, hacerle los arreglos porque ahorita viene la creación, por decirlo así, de esta ayuda visual. Recuerden, me estoy adelantando para mayo, finales de mayo, que el B1.5 es ustedes ya presentar y en esa presentación, en ese caso, se van a presentar un video. Entonces ya el producto final es la grabación como tal. Entonces tenemos que asegurarnos que desde ya se hagan las correcciones para que esa información que vayamos a decir, pues esté bien escrita para que me quede bien dicho, ¿no? Entonces, súper importante que revisen esos ajustes. Si de pronto hay una cosa en particular que me quieran preguntar, pues ya sea a través del correo, para que solventemos esa parte. Esa es la idea de este B1.2, empezar a realizar como tal la ayuda visual, por decirlo así. Fíjense que en este caso estamos hablando de, por el momento, literalmente más que todo lo visual. La información resumida, it's a summarized information. Entonces, para los que de pronto ya me contaban como tal toda la historia, no me pueden simplemente copiar y pegar toda la historia dentro de las diapositivas. Resumiéndolo, y bueno, ya lo demás es bastante claro. Titles, pictures, videoclips. Si tienen videoclips, obviamente que sean cortos porque nuevamente tenemos que empezar a hacer la proyección, ya que el video cuando lo vayamos a presentar en B1.5 es de 3 minutos. Entonces, si ustedes me están hablando de algún evento tipo fiesta, incluyen un video que dura 3 minutos, pues obviamente ya estamos gastándonos el tiempo como tal de la presentación. Entonces, que sean videos cortos, unos segunditos, si quieren darnos como una idea general de ese evento del que están hablando, pero no extendernos tanto con lo de los videos. Entonces, guys, ya en esta parte quisiera saber si tienen alguna pregunta, si tienen todavía acceso al link. Voy a mirar el chat, permítame tomar aquí agua. Jorge dice, no hay unos tópicos específicos para B1.2 para subdividir el evento en particular. En este caso, en este B1.2, Jorge, la idea es que la presentación tenga o me hablen por el aumento de título, tipo de evento, type of event. Number 2, when it happened. Number 3, how it happened. Eso es lo único que me van a contar hasta ahora. ¿Listo? Ya te doy la palabra en un momento, Beatriz. No creas que te estoy ignorando. Solo eso. Entonces, por el momento no vamos a avanzar tanto en la historia como tal. Eso lo vamos a hacer en B1.3. Type of event, when it happened, how it happened, summarized information. ¿Ok? Sí, importante. Beatriz, señora. Profe, tengo una pregunta con respecto, bueno, yo tuve varias observaciones, de pronto se me dificulta todavía traducir las ideas al inglés porque tengo ese pensamiento de traducir y no escribir en inglés. ¿Se puede corregir todavía esas ideas enviándolas al correo para hacer esas correcciones que quedaron pendientes de cosas que de pronto su merced no se entendió, no me hizo entender para que pueda quedar completo el texto? Aparte Sí. del B1.2, o sea, pues pensando ya en la presentación y que quede todo, Ok, entiendo. Sí, ¿sí? Beatriz, sí, claro, sí, señora. De pronto entonces voy a abrir otra carpeta en el del proyecto acá. Entonces voy a colocarle First Advance como manera de refrescar la memoria, por decirlo así. Porque entonces, la idea, por ejemplo, en el caso de Beatriz, lo suben nuevamente en Word y llegado el caso, ya los ajustes serían mínimos, creería yo. Sí.
Ujú, exacto, sí, Ujú. señora, sí. Entonces lo colocamos ahí de tal manera que ya cuando sea el momento que van a crear el material, pues ya el texto esté, digamos, Pulido. perfecto, pulido, Ujú. sí, señora. Sí, listo, Perfecto. gracias. Listo, Beatriz. ¿Me podrían confirmar si todavía tienen acceso al link donde me subieron el material? Sí, profe, Sí, todavía tienen acceso. funciona. Sí, Gracias, señora. Manuela. Sí, porque como lo cambié Profe, de puesto y luego caí en cuenta y dije, se una me fue. pregunta. Sí, Manuela. Pues, digamos, los que ya lo tenemos en Word, ahí mismo podemos ir trabajando sobre ese mismo Word, ¿no? O sea, no es necesario crear como otra carpeta porque si no, no se va a confundir sobre cuál es el último en el que uno trabaja, ¿no? O Hmm. se va a hacer, digamos, por separado. Pues yo diría que lo de la carpeta es para las personas que de pronto tuvieron bastantes correcciones, ¿listo? Porque la idea es que, digamos, en esta carpeta, el segundo avance ya me suban en la ayuda visual o la presentación de los 3 aspectos que se están pidiendo en este ciclo, Para que ¿listo? quede cada uno como con sus cosas ordenadas. Listo, ya, entiendo. Sí, exacto. Gracias, profe. Sí, sí, no se me vayan a confundir de pronto como entre una cosa y la otra. Por eso la llamé First Advance, como haciendo referencia del primer avance, si quieren hacerle ajustes, porque en algunos casos creo que a algunos les coloqué que el subrayo y le pongo el signo de interrogación, eso, si ustedes recuerdan, quiere decir, no entendí. Entonces, de pronto quieren hacerle como el arreglo a esa idea para que eventualmente ya pues quede perfecto o pulido, como decía ahorita Beatriz. Entonces, sí, obviamente lo que va a hacer la evaluación es la ayuda visual, el componente visual de los 3 aspectos que me suben aquí en Second Advance. Acá en First Advance sería eso, como la corrección de esos de pronto detallitos que quedaron por arreglar para que el material nos quede perfecto. Recuerden, type of event, when it happened and how it happened. Eso viene siendo, bueno, hoy que les estoy contando. La clase 8 es el 11 de abril. Recuerden que ese ciclo pareciera que dura un mes, por lo que durante Semana Santa no tenemos clase. Ya les había contado, pero no está más que vuelve y se lo repite, y por eso se los envían ambos mensajes, tanto en el de las notas como en el del inicio del ciclo. Y pues obviamente yo no voy a asumir que durante Semana Santa ustedes están desocupados realizando esto para nada. Por eso igual durante nuestra clase 8 vamos a darle una mirada al desarrollo de la parte visual. Infortunadamente en la vez pasada, pues como era bastante información, no alcancé a revisarle a todos, aunque realmente no era que yo le hiciera ajustes detallados hacia cada uno, era mirando como si ya tenían el evento, cómo iban desarrollando el tema, pero no voy a decir que a los que sí les revisé entonces no les quedaron errores porque sería una gran mentira e injusto con los que no les alcancé a revisar. La clase número 9, que sería el 12, es cuando ustedes oficialmente me suben el material. Y bueno, en la clase número 13, que vendría siendo ese jueves, digamos que en el transcurso del día se estarían enviando o estaría yo haciéndole la revisión al material. Como ustedes se habrán dado cuenta, tal vez terminamos ese jueves 13 y tenemos solo el viernes 14 de receso. Quiere decir que el lunes siguiente arranca el siguiente ciclo. Desde ya les voy contando porque eso significa que no nos podemos como pasar de editas. Siempre les he contado que cuando tenemos un fin de semana de por medio, podemos robar al menos el sábado para poder subir la información al sistema académico. En este caso, hay que dejarlo listo, digamos, en día laboral, que sería el viernes, para poder arrancar ese lunes el B1.3. Entonces, sé que como para variar nos toca correr, pero les voy contando para que nos vayamos preparando psicológicamente. Guys, ¿alguna otra pregunta referente a lo del proyecto? Jorge puso una observación en el chat que me pareció interesante. Dice, si hay una expresión en particular que uno no sabe cómo redactarla o tiene muchas dudas, ¿se puede usar un chat GPT para que le explique eso en particular o tener una sesión o ¿Lo mandó cómo? al chat? No me sale. No, ya se lo mandé para ella, profe. O sea, es que a mí me parece que ChatGPT, que eso es como una inteligencia artificial, hay veces que son expresiones como tan propias del español que uno no sabe cómo traducirlas. El traductor de Google ofrece una traducción errada. Y Hmm, en mi criterio me parece que ChatGPT produce como una traducción más cercana a como lo haría un nativo. Y pues puede ser útil para alguien si lo llega a ok. necesitar. Ah, ok, Jorge, thank you. Ay, Sí, sí.
Sí, porque Como siempre. a veces uno tiene Sí. expresiones que el español se usa, pero en el inglés no funciona igual y no sabe uno Mm, cómo traducirlas. Y tal vez por eso la idea no se hace entender bien, pues por sí. es la mala costumbre de traducir, no hablar en inglés. Sí, aunque pues Sí. traducir no hay que satanizarlo tanto porque es un proceso inevitable por el que uno pasa cuando uno está aprendiendo un idioma. Sea el idioma que sea, uno siempre al principio necesita hacer una comparación. Eso es algo normal. Sí, con el tiempo uno va soltando la traducción hasta que eventualmente ya la idea, digamos que nace naturalmente en inglés, pero sí no tenerle como rabia a la traducción porque es algo normal. Todos tenemos que pasar por la traducción arrancando inevitablemente. Y sí, claro, mientras sea una ayuda, porque a veces el exceso de confianza. Una de las expresiones, porque se me van, obviamente no voy a decir nombre ni mucho menos jamás. Decir, por ejemplo, tomar onces. El traductor no sabe qué es tomar onces, entonces onces va a salir 11 y no tiene sentido, ¿verdad? Y pues ni siquiera 11 hace referencia a comida. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que traducir no es el problema es que se pegue todo y uno ni siquiera lo lea. Que uno no sé, que uno lee en inglés y uno dice, pero esto no, esto en inglés suena raro. Ese es el problema. Entonces, como que balancear la herramienta como tal. Ah, ok, Jorge también propone otra herramienta ahí. Listo, o sea, y mientras, como todo, saberlo usar y no abusar de ese tipo de herramientas. Para que sean un apoyo y no que si uno no tiene la herramienta, entonces uno no hace nada. Y esa nunca es como la idea. Y bueno, pues volviendo a la intención acá, es subirlo en la carpeta correspondiente. Ya pues esta carpeta que se creó para quienes de pronto quieren asegurarse que quedó pulido el texto, lo suben ahí, me avisan obviamente para hacerle la revisión de tal manera que antes de la clase del 8 ya tengamos la versión pulida, revisada, digamos que sin problemas. ¿Listo? Ustedes saben que yo esta carpeta, bueno, sí, este material también se los comparto de tal manera que quedan con todo. Bueno, no quiero enviarles diferentes links, luego solo les envío el link completo con la carpeta de materiales que siempre usamos. Y bueno, 12 de abril. Recuerden que tenemos que ser súper puntuales al momento de subir el material. Ya les conté para hacer la revisión. En este ciclo para el aula virtual estaremos trabajando en las unidades 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Estamos pendientes todavía, obviamente día laboral para la próxima semana. Estar muy pendientes, igual yo estaré muy pendiente también cuando ya estemos oficialmente matriculados en el aula virtual. Como siempre, yo les muestro la pantalla y yo, me aparece matriculado y le empiezo a leer los nombres tal, 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 tal. Este es su trabajo independiente. En un mundo ideal, vamos realizando, vamos trabajando en el tema y ustedes, digamos, al día siguiente van realizando la actividad que hace referencia a ese tema que vamos trabajando. Sé que para muchos de ustedes esto es complicado porque el tiempo no nos alcanza por todo lo que tenemos que hacer. Pero por favor, no dejemos para última hora. Eso es súper, hiper, mega esencial. Uno, porque vamos a estar súper agotados. Y segundo, que pues pierde la gracia, ¿no? La idea de esto es que sea un apoyo de ese tema que estamos trabajando en clase. Entonces se nos acumulan las 12, casi 14 actividades y hacémosle rápido y de pronto nos quede bien, porque listo, no hemos trabajado el tema, se hayan solventado dudas, de pronto hay temas que son un poquito más complejos, digamos que es normal, pero pues la gracia es eso, que vaya como empatando, permítame revisar una cosa acá, que vaya como apoyando. Sí lo dije, que vaya como apoyando eso que estamos trabajando en la clase. Les decía, está revisando igual, yo les voy contando y bueno, evidentemente ese es un componente que entra dentro del porcentaje de la calificación. Y evidentemente nuestro protagonista que es el examen final, como siempre lo realizamos. Hamilton, señor. Perfecto. Yo quería pues preguntar, ¿no? Si de pronto alguna herramienta que usted conozca en línea para lo de la pronunciación. O sea, los o si Sí. Hamilton, lo escucho entrecortado, pero tengo la sospecha que me está preguntando una herramienta para pronunciación. si es que la señal es un poco borrosa. Listo, le agarré la idea. Sí, les voy a compartir un link. Hay varias herramientas, pero hay una en particular, ya le doy la palabra a Santiago, o no sé, Santiago, si tú tengas una herramienta que quieras compartir con el grupo.
Antes de yo de pronto compartir la información. ¿O es otra No, pregunta? teacher, it's another question. Ah, ok, listo. Entonces regálame un momento. Hay una herramienta que se llama Text to Speech, que se les voy a compartir el link. Bueno, yo creo que aprovecho y en el correo donde les envío este material, también les envío esa herramienta que nos da, uno, la oportunidad de escoger como el acento, ya sea American, British, even Scottish. Y lo otro, de hecho son 3 características. Lo segundo nos permite escoger la velocidad, porque ustedes dirán, el traductor hace eso, uno escribe y él lo lee, pero a veces va como muy rápido. Entonces, la idea es de pronto escoger la velocidad como para ponerle atención a cada movimiento, por decirlo así, y también en algunos casos permite descargar el archivo. Entonces, hay personas que, digamos, tienen que hacer algo de speaking, lo descargan y lo van escuchando constantemente, de tal manera que ya cuando llega el momento de la producción, sale perfecto. Jorge compartió uno en el chat. Ese es bueno, realmente. Vamos a mirar. Es esa, Jorge. Jorge me ganó la idea. Menos mal, ahí está, aprovechemos. Igual lo que les digo, por si las moscas, cuando se cierra el chat, que las cositas a veces se nos pierden. Entonces, Yo lo envío por el grupo de WhatsApp, profe. cierto, ustedes están siempre acompañaditos. La coordinadora también nos envía acá algo para practicar. Ay, ahorita me sale una propaganda a mí. Está. También para la pronunciación. Excelente. El listening también, entonces les voy a enviar una página que tiene, son actividades cortas. Dice listen for a minute. Listening. Son audios que duran 1 minutico y tienen unas actividades a realizar con esos audios. Entonces de pronto no es como tan largo, digamos tan tedioso, sino son temas súper corticos, es alguien hablando y a veces vienen de varios tipos de ejercicios. De hecho, me atrevo a decir que de más sencillo a más complejo. De pronto, de completar, verdadero y falso, relacionar. Entonces son varios ejercicios que se realizan con el mismo audio, lo que les digo es de 1 minutico. Entonces como que uno no siente que tiene que si uno no tiene 1 hora, entonces uno no puede hacer la actividad, no, algo súper sencillo y que de alguna manera pues de paso le permite a uno repasar. Entonces, eso también se los voy a enviar en el correo. Se los voy a enviar después de las 10 de la noche de hoy, pero no les moleste para no dejarlos esperando hasta el lunes. ¿Listo? Santiago, your question. Ok, voy a decirlo en español para ver si de pronto a alguien más también le pasó. Es que no, profe, tengo problema con el libro, el ebook, porque, o sea, al ingresar con los datos de acceso que nos enviaron al correo, o sea, Normal está la coordinadora. la portada me aparece el libro que es, el naranja, ¿no? Sí. Pero al ingresar a la parte de lectura me aparece uno distinto, uno azul, con páginas distintas, ejercicios distintos, todo distinto. Entonces, no sé, ¿sabes? Me di cuenta desde aquellas que iba a estudiar y lo comparé también con Karen el día del examen, que íbamos a practicar unas palabras, un vocabulario, y las páginas eran completamente distintas. No sé si a alguien le estará pasando lo mismo. A mí también dice que no le cargaba, que se queda cargando la página de Pearson y no le salía. ¿Qué puede ser ahí? Voy a aprovechar y a usar que está la coordinadora acá, porque no había escuchado de esa situación en particular. Cargan otras No. páginas. Perdóname que te interrumpo, Mari. No encontraba ahorita cómo levantar la mano. Disculpa. Bueno, yo no estoy como muy familiarizada con ya el funcionamiento de la plataforma Pearson como tal, pero si ustedes me envían un correíto reportándome con pantallazos como sus casos, yo puedo remitir los casos a las personas que manejan la plataforma a ver si nos pueden solucionar. Si el caso que nos reporta Sebastián, Santiago. ¿fue Sebastián? Fue Santiago. Santiago, no, súper extraño. Sí, que le aparezca como la portada, pero el vez del material sea diferente. Entonces, sí, por favor, me puede regalar un correíto con los pantallazos que tengo. ¿Y quién más me reportó? Hamilton. Que se le quedaba cargando. Se le quedaron cargando. Bueno, eso es muy raro. También, ambas cosas Acabé muy de extrañas. verificar y ya. ¿Ya?
Ah, entonces es algo de... Es que el pasado sí no podía, o sea, se me quedaba como cargando la página y al final pues no me salía el libro. Y puede durar Oh, 1 hora y no salía. Pues ya oh, miré y ya. ahora sí salió, no sé qué es. Bueno, gracias a Dios, ese caso ya solucionado. Pero entonces Uno menos. necesitamos que por favor me envíe un correíto, sí, uno menos, pero Sí. yo con mucho gusto les colaboro. O sea, lo que pasa es que no lo manejo yo directamente, pero puedo hacer la consulta, elevar la consulta y pues ayudarles a solucionar ese envío. Gracias. Ok, gracias, coordinadora. ¿A qué correo podría enviar el mensaje? Yo ahorita le comparto el correo, la lista de correos, Ok, Santiago. listo, gracias, Listo, profe. no problem. Yes. Listo. Vea, María dice que también le sale el azul. ¿Será la por intermediate, tal vez? Ah, bueno, la coordinadora también ya lo envió ahí al chat. Listo, María. Entonces la misma idea, captura para poder elevar la inquietud a Pearson como tal. Sí, obviamente no es lo ideal. Y bueno, guys, entonces, nuestro examen final, en nuestra última sesión, recuerden que en el primer bloque estábamos trabajando la parte de listening, de reading y de writing, y en la segunda parte se presenta el speaking. Los parámetros, yo les decía que digamos que oficialmente yo les hago el envío por correo el día de la sesión 8 para revisarlos en la sesión 9, llegado el caso contestar preguntas. Yo siempre les digo, ustedes dirán que ustedes se conocen ya esos parámetros del primero al último, pero siempre haremos la revisión como pertinente. Igual aquí también ya está el PDF por si lo quieren revisar una vez más. Quizás si haya algún detalle que ustedes crean que se les pueda escapar, ahí está la información. Eventualmente cuando lleguemos a la sesión correspondiente que viene siendo la 9, pues hablaremos quizás de esos detalles a tener en cuenta como tal, pero como me atrevo a decir que ya todos están muy familiarizados con esos pasos a seguir para el desarrollo del examen. Y en la segunda parte, con la docente Laura Juliana, pues está la parte del speaking. Como ustedes saben, una parte es individual, la otra es de interacción con los parámetros que ella siempre les da a conocer. Seguimos manejando o trabajando más bien con la misma rúbrica. Igual ustedes ya están familiarizados con esta rúbrica. Los aspectos que se evalúan, topic development, grammar and vocabulary, pronunciation and intonation, fluency and coherence. Y los diferentes apartados que ustedes ya conocen. Y bueno, guys, como les contaba, entonces nuestra carpeta donde siempre compartimos todos los materiales del curso, digamos que se los envío por acá mientras les envío el material. Bueno, el correo más las dos páginas, la página que nos compartió Jorge, la página que nos compartió la coordinadora también, y la de listening que me habían preguntado internamente. Encontramos, entre comillas, lo de siempre, la carpeta donde vamos a subirlo del proyecto, la carpeta donde subo el material de las sesiones, los diferentes instructivos también ya conocidos, el del ingreso a la plataforma, el del sistema académico, que creo que como que el sistema académico nos da un poquito de guerra en algunos casos todavía, no les permite pasar, también lo mismo, de pronto que nos cuenten también por un correo. Natalia me había comentado, yo entiendo que a veces como por la necesidad de saber la información, por eso tanto Laura como yo les compartimos las notas, porque ustedes necesitan saber, obviamente. Pero pues lo ideal es que ojalá pudieran ingresar al sistema académico, que es como ese apartado oficial donde está la información de sus notas, de cada uno de los componentes, lo de las asistencias, obviamente. Esa es la rúbrica del speaking, nuestro cronograma de actividades, que técnicamente no lo hemos mirado aún. También tenemos la información del proyecto para este B1.2, que pues igual también la tenemos ahí, la conocemos por decirlo así, el ingreso al examen y bueno, por el momento no tenemos estudiantes nuevos por decirlo así. Aquí tenemos de todas maneras el tutorial para el ingreso al libro. ¿Listo? Vamos a mirar el cronograma. Listo. Entonces, tenemos nuestro cronograma de actividades como siempre. Me escribe María, el mío ya se arregló, me salí, luego sí me salió el naranja. Bueno, de pronto Santiago también para que intente con el libro. Como ustedes saben, siempre la idea del calendario es que ustedes sepan, bueno, en qué día es qué sesión y qué van a trabajar con cada una de las docentes. Entonces, las páginas del libro siempre serán nuestro punto de referencia. En algunos casos hacemos como énfasis de qué es lo que vamos a hacer, como cuando tenemos los repasos.
Recuerden que como en Semana Santa no tenemos nuestra sesión, terminamos no, llegamos al viernes 31 que vendría siendo la clase 6 para retomar el lunes de Pascua que es el 10 de abril. Recuerden que el lunes de Pascua no es festivo, ¿no? Ya que se diga que sea lunes de Pascua no quiere decir que no haya clase. Y bueno, como ya les había contado, en este caso solo tenemos un día de receso. ¿Listo? Entonces, que viene siendo ese viernes 14 para arrancar luego nuestro tercer ciclo, ese lunes inmediatamente después. Por eso les decía, no tenemos como más fechas de pronto enviar algo, necesitamos dejar en día hábil todo listo. Ahí está nuestro calendario de trabajo, como siempre, para que ustedes lo tomen como punto de referencia. También les comparto el link de las grabaciones. Como ustedes ya saben, cada bloque tiene una grabación diferente, por eso tenemos ahí el componente. Dos cuadritos, la primera parte, la grabación que genero yo y la segunda parte, pues la grabación que genera la docente Laura Juliana. ¿Listo? Como ustedes saben, se graba absolutamente todo desde el principio hasta el final. Por eso les insisto entre los parámetros que les comento de asegurarse que el micrófono esté cerrado, tener como mucho cuidado con esas cosas porque todo, absolutamente todo queda grabado. Y bueno, seguimos usando nuestro mismo link para el ingreso a la sala. Súper importante que apenas ingresan, hagan el cambio al nombre. En algunos casos, bueno, Mendy sabe, ya no es mentira, que yo les insisto mucho con que por favor cambien el nombre y no es por intensidad porque ustedes dirán, bueno, pero ya sabe que tal persona es la que tiene ese nombre. Como ustedes se podrán imaginar, a todos se les lleva registro, a todos se le hace un control. Entonces, si llegamos a mostrar como el registro de la asistencia y en el reporte sale el nombre de una persona, que no es, técnicamente no está matriculada dentro de iPhone. Entonces, como que, ¿quién es? No, necesitamos llevar un control súper minucioso de qué personas son las que están ingresando a las sesiones. ¿Listo? Entonces, súper importante, como en este momento que iPhone levanta la mano y no sé quién es. ¿Verdad? Yo sé que era en broma, ¿listo? Pero es por eso, no es por intención ni mucho menos, es por protocolo, evidentemente. Como siempre en esta presentación, les comparto los correos de la coordinadora académica, la coordinadora de seguimiento y pues los correos tanto el mío como el de la docente Laura. Yo siempre les digo en la plataforma, en Moodle existe este apartado, aunque siempre me he manejado como esa comunicación. Ustedes afortunadamente tienen su grupo de WhatsApp en el que se comunican, en el que comparten la información siempre, incluso con la docente Laura. Saben que conmigo sí nuestra comunicación es a través del correo. Eh, bueno, sí, creo que de pronto es por la aplicación al ingresar por el equipo, no sé. Habrá alguna razón en particular, pero bueno, para que lo tengamos presente. Y bueno, Guy, los parámetros que siempre les comparto, ser puntuales, recuerden que nunca es de mala intención, como que yo estoy esperando que fulanito entre tarde para ponerle la falla, jamás tendrá ese tinte. Es una directriz que hay que seguir y ya. Entonces la puntualidad hace parte como de este ejercicio propiamente. Siempre, como siempre, porque no hemos tenido ese problema, ser organizados al momento de pedir la palabra, evitar la interrupción. Sabemos que si hablan tres personas al tiempo, pues obviamente no se va a entender lo que dijo ninguno de los tres. ¿Listo? Y quizás de las más importantes, todas son importantes. El hecho de que vamos a estar en clase, yo les decía, cuento con su compromiso durante la sesión, que si yo les digo, vamos a hacer una actividad en grupo, tienen que hacer tales y tales cosas y luego tienen todos que ponerse de acuerdo, tienen 20 minutos y pareciera que 20 minutos es la que cantidad de tiempo y nos hemos dado cuenta que incluso a veces 20 minutos es bastante, es muy corto, más bien. ¿Por qué? Que hay que sacar, yo les digo, tiene que hacerme una especie de summary, luego todos tienen que contestar de forma colaborativa, tienen que dejarme la evidencia, cuando nos damos cuenta faltan 2 minutos y en algunos casos nos quedamos cortos, pero es súper importante que usemos el tiempo de forma efectiva. Insisto, 20 minutos parece bastante, pero no lo es, más cuando nos toca hacer todo lo que nos toca hacer. Guys, quisiera saber si tienen alguna pregunta, voy a aprovechar acá para tomar agua. Bueno.
Entonces, guys, siempre se nos va tiempito a pesar de que conocemos los parámetros. Vanessa, cuéntame. Teacher, bueno, yo tengo una pregunta. Yo sé que usted no nos puede compartir como la respuesta del examen, pero en mi caso, la página 9 del examen, que era la parte de escritura, se me dificultó un poco. Y bueno, me gustaría, no sé, si nos, o sea, si en las clases pudiera compartirnos como ejercicios como de ese tipo. Sí, De hecho, esa esa era. es la siguiente parte que les iba a comentar, Vanessa. Menos mal usted me ayudó a hacer la transición, porque sí. Y gracias, Vanessa, por hacer referencia a eso, que yo sé que es algo que todos estaban pensando. Algunos me lo hicieron saber incluso el mismo momento que se acabó la prueba, y yo sabía que esto era algo que teníamos que hablar. Definitivamente el examen cambió demasiado, me atrevo yo a decir. Es un formato diferente, lo que les decía, mucho más demandante porque estamos arrancando el B1 y la idea es asegurarnos precisamente que si estamos en B1 es porque somos B1. ¿Cuáles son los aspectos? Porque también hay que hablar de las cosas buenas y por eso puse aquí una carita feliz. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Voy a hablar de todas las habilidades en particular. Como ya lo dijo Vanessa, y pues sé que es algo infortunado, no puedo compartirles exactamente en detalle qué respuesta les quedó bien y qué respuesta les quedó mal y por qué, pero sí al hacer una revisión general, porque yo saco un cuadro grande de qué sacó cada uno en qué parte. Ya miro el chat. Em, ok, listo, Xiomara, gracias. Siento por la interrupción. Entonces, ¿en qué punto nos fue bien del listening? En el segundo y el tercero. El segundo era completar un formato. Yo les decía que esa revisión siempre se hace manual porque en algunos casos alguien coloca, yo les decía, de 2 a 4 y alguien coloca 2 p.m. guión 4 p.m. y ambas respuestas están bien. Entonces, lo que fue la parte de completar quedó muy bien, lo cual los felicito porque técnicamente ese es uno de los ejercicios más difíciles del listening. Entonces, siéntanse orgullosos de esa parte. A muy pocos les quedó, digamos, con bajo puntaje esa parte. Yo creo que ese punto valía 20. Yo creo que el que menos sacó sacaría 12. Cada pregunta valía 4 puntos. Y el tercero es decidir si los enunciados son verdaderos o falsos, que nuevamente no es un ejercicio sencillo. De hecho, en el propio examen PET, que es el que ustedes van a presentar a final de B1.5, es el último punto. El último punto de cada habilidad es el más difícil siempre. Y ese es más difícil porque, perdón, hay que hacerle un análisis inferencial a la información. No es tan literal ni tan obvio como de pronto en otros listenings. ¿Cuál es el que tenemos que trabajar un poquito más? El primer punto. Lo siento. Se recuerdan, el primer punto eran 5 conversaciones por aparte con 3 opciones de respuesta. Me atrevo a decir que en ese punto es un poquito engañoso, ya que las 3 opciones de respuesta se presentan dentro de la conversación. No es tan literal como otros listenings, que la pregunta es, él escogió una manzana y en el audio dice, oh, voy a comprar manzanas. Entonces uno dice, ah, sí, escogió la manzana. Y las otras 2 opciones uno las descarta. No, este tiene ese tinte que precisamente lo que busca es eso, confundir un poco al oyente y no permitirle que sea tan confiado el oyente, porque a veces uno escucha, ya miro el chat, la primera respuesta y la gente la escoge y una vez y pasa a la siguiente, no escucha todo el audio y a veces no se da cuenta que al final cambió de opinión. Entonces tiene como ese detalle cascarita. ¿Listo? Porque eso fue interesante. Sí, porque uno pensaría que es más obvio, pero no lo es. Siempre nombra la primera respuesta, nombra la segunda, nombra la tercera y a veces entonces escoge la primera. O al final sí, en efecto, se queda con la tercera. Entonces es un punto interesante. El reading, las 4 partes fueron satisfactorias para todos. Yo creo que la nota más bajita fue alrededor de 3.8. Las partes del examen reflejan comprensión escrita, como les decía, de forma satisfactoria, tanto la lectura literal como inferencial. Les contaba, el examen va de menos a más. Y en todos los puntos de la parte del reading, en algunos casos fue perfecto,
La nota más bajita estuvo un promedio más o menos de 3.9. El promedio es un concepto a veces tan engañoso, pero en ningún momento fue una parte que presentara un alto nivel, digamos, me atrevo a decir pues por el resultado, que quizás no debería tomarse solo por el resultado de dificultad, pero como les contaba, no fue tan complejo, quizás como el primer punto del listening. Pasando al writing, hablando ya de lo que Vanessa hacía referencia, ¿cuál fue la parte positiva? El tercer punto, que era la creación de textos, tomando como base un contexto dado. Me he dado cuenta que el fuerte de la producción viene siendo el writing. Los textos estaban muy bien hechos, realmente. Todos cumplieron con la idea que era, en ese caso, hablar de, o más bien persuadir a alguien de ir a un lugar diferente porque el hotel de Escocia estaba de condiciones deplorables. De pronto, ¿cuál es el detalle que en algunos casos creo que no tuvieron en cuenta? Decía de 70 a 80 palabras. Ya venimos acostumbrados a textos de 45 a 50. Hubo textos de 45 palabras. Entonces, por eso, ese apartado de pronto no tuvo tanto puntaje como quizás algunos esperaban, porque yo sé que algunos dirán, yo sé que mi texto quedó perfecto. ¿Cuántas palabras? 50. No, ahora en adelante el mínimo es de 70 a 80. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí pendiente. Les decía, texto muy bien hecho, su ortografía bien, entonces afortunadamente ese punto es el que vale más, tiene un valor de 30. Entonces, en algunos casos, ese fue el punto que ayudó a levantar los otros dos puntos, que son de los que voy a hablar, que viene siendo la primera. El primer punto, ahí hay una dicotomía y les soy honesta, porque el primer punto solo vale 5 puntos y es un punto que quita tiempo. Porque la idea es transformar, llamémoslo así. Hay una oración base y hay una segunda oración que está incompleta. Y la idea es que entre 1 y 3 palabras sean escritas en ese espacio y que al final ambas oraciones signifiquen lo mismo. Es un ejercicio, como les decía, que quita tiempo, pero que infortunadamente por regulación solo vale 5 puntos. Entonces, si ustedes le gastaron, no sé, 10 minutos, 15 minutos a ese punto, es muy frustrante porque solo vale 5, pero igual es un ejercicio que sé que tenemos que incluir más en lo que realizamos durante las sesiones. Y el primero era ese, perdón, ya le doy la palabra a Hamilton. Y el segundo punto, que probablemente era el más complejo de los tres, al parecer, porque fue el punto que quizás fue el más crítico para la mayoría. Ese punto tiene una característica particular y es que hay que completarlo. El problema, comillas, es que lo que se completa es desde las categorías gramaticales. Siempre va a ser verbos auxiliares, bueno, verbos auxiliares pareciera que es redundante, pero no coma, verbos auxiliares, pronombres, conjunciones, adjetivos, etc. Entonces, hay que tener un conocimiento bastante amplio y consciente de la gramática para ese punto en particular. Ese punto vale 15. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, nos gastamos de pronto mucho tiempo en el primer punto. Vamos al segundo punto, que tiene 4 opciones de respuesta a cada uno de los espacios, y es un punto que es demandante, pero vamos mirando el reloj y como me decían ahorita por el chat internamente, el tiempo no me alcanzó. Entonces, cuando llegan al tercer punto, que vale 30, faltan 10 minutos para que se acabe la prueba. Entonces, el tiempo es algo que hay que empezar a ajustar un poco más. Y bueno, la prueba lo demanda un poquito, y más que de pronto era la primera vez que oficialmente nos enfrentábamos a la prueba, como les decía, de B1. Hamilton. Profe, no, yo iba a decir sobre el punto ese de las 3 oraciones, yo al final no lo entendí, o sea, literal, no supe cómo se hacía, ese creo que lo dejé en blanco, porque no. Sí, es un punto que nos vamos a encontrar de aquí en adelante, lo que les decía, lo vamos a incluir más para que sea un poco más natural. Obviamente, como estamos hablando del componente gramatical, porque esa también le tiras a la gramática realmente, de pronto no sea como tan interesante como una actividad de producción oral o un texto, ¿cierto? Pero la cosa es el tiempo. A mí personalmente, porque no es obviamente solo el Instituto de Lengua, sino es una regulación que tiene la prueba de Cambridge propiamente,
Me parece que es una prueba que debería tener un poco más valor, pero infortunadamente vale 5 puntos nada más. Beatriz, Profe, aprovechando ese espacio que se está dando, y de verdad se lo agradezco mucho porque queda uno como el sobro de sin sabor ¿de qué pasó? de qué pasó. Sí, no, por lo menos por mi parte, no sé, todo el grupo, yo creo que nos gustaría también si existe alguna plataforma o dentro de la clase se podría reforzar mucho más el tema de la categoría gramatical, porque a veces uno no sabe, puede tener la idea del contexto o uno no entiende algunas palabras de vocabulario y no sabe qué colocar, porque puede poner un verbo, puede poner un adjetivo, puede poner un pronombre y no sabe. O a veces viene un pronombre y por gramática ya sabe que debe venir la siguiente palabra. Como tener ese contexto ahí y poderlo uno que se le facilite. Sí, como que digamos, puede que suene obvio, pero repasar qué es un verbo, qué es un adjetivo, qué es un adverbio, porque realmente es algo que se necesita saber para este tipo de ejercicios, la verdad. Lo que dice Beatriz es cierto, uno sabe que después del pronombre debe ir un verbo, ¿verdad? Se supone. Se Pero supone. a veces uno dice, adverbio, ah, sí, sí, no debe ir un adverbio. ¿Qué es un adverbio? Me acuerdo de que es un adverbio. Entonces, sé que no son temas tan interesantes para un proceso de aprendizaje de una lengua, pero es algo que ya se tiene que saber de fondo, por decirlo así. Entonces, no está de más que aprovechando de pronto como tenemos temas gramaticales que se trabajan en cada una de las unidades, pues ahí como para que haya como ese alignment, ¿no? Como esa concordancia, tener presente recordar qué es eso. En muy pocos casos lo hemos hecho que yo les digo, bueno, vamos a dar un pasito hacia atrás y vamos a recordar qué es un adjetivo, por decirlo así. Nuevamente, puede que suene obvio para algunos, quizás no sea un tema como tan interesante, pero en ese tipo de ejercicios tenemos que saber qué es una conjunción, por ejemplo. Sí, Beatriz tiene razón ahí. Manuel, señor. Profe, yo quería preguntar, es que digamos el writing decía como en el último, ¿no? En el de la carta, Sí, decía señor. como de 80 a 90 palabras, 70-80. 70 80 sí, pero Ujú. digamos como daban tantas indicaciones, por ejemplo, digamos a mí me parecía que podía escribir un poquito más, pero pues no sé si eso se castiga o no. De hecho, no. Se puede pasar un máximo de 20, Manuel. Lo que sí se castiga es que sean menos. Ok, Menos no ok. puede ser. Eso, digamos, eso es lo castigable, por decirlo así. De pasarse un máximo de 20, eso es como lo que establece la rúbrica, porque, digamos, al mismo tiempo, según el tema propuesto, se supone que uno no debería gastarse más palabras, que también creo yo que a veces es un tema debatible, porque uno depende de uno qué tan elocuente sea para no hablar, como decimos coloquialmente, cháchara. Pero de pronto, si uno quiere ser un poco más detallista, uno podría sacar una página perfectamente. Pero para no alargarle la historia, Manuel, se penaliza es que sea menos. Y si es más, que no se pase de 20. Yo me di cuenta que algunos están un poquito pasaditos, pero dije, bueno, no, tampoco es que están saliéndose y hablando por las ramas, no, se mantiene como, yo mira, respondió esta pregunta, sí, bueno, listo, no hay problema. Pero ya menos de, incluso hubo menos de 50, pero entiendo que no fue que les diera pereza, ni mucho menos, es el último punto del examen, no tenían tiempo lo que alcanzaron a sacar. Entonces, bueno, sé que son muchos factores los que entran a jugar ahí. Pero sí, Vale, profe, gracias. listo, Manuel, sí, es importante. Sí, guys, entiendo que B1 es un sacudón. Lo que les decía, estamos literalmente en el punto de la transición y la exigencia va aumentando, literal. Pero nada, seguir trabajando juiciosamente como siempre es la única. Y miro acá el chat. Ah, bueno, y Jorge también nos comparte parts of speech. Profe, es para lo Aprovechen que lo que está preguntaba compartiendo Beatriz. Jorge. Ujú, sí, sí, señor. Muy bien. Y bueno, guys, obviamente mi intención nunca es asustarlos. Para nada. Welcome. Por eso aquí no coloqué carita triste, sino como los engranes, cosas por mejorar. Todo tiene mejora. Es cuestión de trabajar. Se los puedo asegurar totalmente. Mientras trabajemos, mientras seamos conscientes del proceso, le dediquemos a esto el tiempo que esto requiere, les puedo asegurar que
con el tiempo va a ser más fácil abordar este tipo de ejercicios que se nos aparecen, digamos, en el examen. Y ese es el formato que vamos a tener para todo B1. ¿Listo? Entonces, como les decíamos, incluir más como ese estilo de ejercicios para que sea un poco más natural al momento de desarrollarlos, pero obviamente exactamente cuáles ya sería un golpe de suerte. Manuela, cuénteme, mientras voy pasando a la otra presentación. Profe, finalmente para cerrar este tema, que pues también agradezco el espacio, pues como tú dices, ese tipo de exámenes se van a seguir dando a lo largo de los niveles. Entonces, pues es una propuesta, más bien practicar el tipo de ejercicios que salen. Son los mismos casi siempre, los de completar, los de escribir. Bueno, entonces, digamos, no sé, propongo por una clase hacer un ejercicio. Practicar con uno de esos ejercicios en una clase yo creo que sería de pronto efectivo que irnos a practicar preposiciones, adjetivos, porque eso sumado a lo que vemos dentro de la clase sería mucha información. Pienso que si practicamos los ejercicios, o sea, uno aprende a manejar las pruebas, es como cuando uno hace un pre-IFES, o sea, finalmente uno aprende a leer los tipos de ejercicios. Por ejemplo, algo muy chévere que nos daba la profe era cómo desarrollar el reading. Entonces se recomienda primero leer preguntas. Entonces uno dice, ese tipo de tips le ayudan a uno mucho porque uno empieza a, a practicar, digamos, el tipo de ejercicio, no sé. Pienso que es efectivo. Sí, 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 la podemos empezar a incluir, pero pues digamos que también tenemos el contenido a cubrir porque al final del día no podemos solo pensar en el examen, ¿no? O sea, son como tantas cosas que tenemos que lograr integrar al final del día en todo este proceso, porque sí, si esa es la prueba que se usa, pues obviamente tenemos que practicar, por eso les decía, tenemos que incluirla un poco más. No les podría asegurar que de pronto todos los días exactamente, pero sí dependiendo la actividad, dependiendo el tema, tratar de incluirlas lo más posible, porque sí son cositas que toman tiempo y tampoco lo que les decía, no podemos pasar a mirar que solo es como preparación de examen internacional, porque ya sería una idea totalmente diferente. Pero sí, la idea es incluirlo lo más posible. Esa viene siendo como la intención. ¿Listo? Well, guys, we took more time than expected, but it was better, as I told you. That's the intention, that we get used to the idea, that we start practicing as much as possible. So let's see how much we can actually cover. I thought that we were going to take like around 45 minutes, but actually took more like an hour. But it was important information that we needed to clarify. I'm sure that you guys agree on that. Let me adjust here. I already have, yes. Okay, guys, we're going to start officially Unit 5. The idea of Unit 5 is precisely talking about reading and some vocabulary, but I don't think that we will have enough time to cover the aspect. In particular, we will be working on pages 46 and 47. The Unit 5, the name that we have, it's Go For It. Let's have a look at the information and the different grammatical components that we will also be studying on Unit 5. Well, I need to approach the screen. We will be talking about grammar. We will start our cycle talking about the future, talking about future clauses with if, when, unless, etc. In terms of vocabulary, the word families, and also we will be talking about work, the task, choose who to hire or fire, and in the language life, we will be talking about ACB. That would be the curriculum vitae, just in case you're wondering what that is. That is going to be the idea of our first unit. And well, when I say our first unit, talking about the first unit of this cycle in particular. Let me share this Mentimeter with you. Okay. Before we go to the Mentimeter that we have in here, I'm gonna show you this article that we are going to read. The article says, Getting Ahead in the 21st Century. And the article is actually talking about 5 different skills, of course, among many other skills that we should have nowadays. I know that you guys have different jobs.
and different, let's say, fields of work. So I would like to ask you before we read the article, let me send you the link here to the chat. I would like to ask you to name 3 skills you consider relevant on your career, okay? The idea, guys, is that you write down only the name of the skills. It's not necessary to write like a complete sentence, you know? For example, notice the title that we have in here, Keep Learning, Don't Be Afraid of Failure. We have here, Learn How to Manage Your Time, Be Discreet, Build Up a Social Network, like a very short statement that for you consider it's relevant. Or maybe you want to talk about only phrases, you know, like being assertive, being decisive, I don't know. What you consider is relevant in your career. Because once again, I know that all of you guys belong to different fields. So I'm sure it will be really interesting to see your point of view. There are already 2 answers, so that means that the link is working. I'm gonna give you 3 more minutes to think about it, and let's see how similar or different your answers are. 3 more minutes. I hope that all of you guys can send your answers starting now.
Okay, guys, we already have 12 answers. I'm going to uncover them just to make sure to see which ones you have. Okay, as I told you, everybody has a different opinion, especially because of the skill that you belong to. We have communication, probably that's the most common for you guys. And then talking about organization, memory, cultural competency, problem solving skills. Actually, this is very common as well. Also solve problems is related to that one. I dare to say that faster solution is also connected. Investigation, adaptability, that is also one of the most important. Responsibility, faster ideas, be assertive, decisive, confident, empathy, that's nice. You know, usually we care too much about the hard skills and we forget about the soft skills. They are relevant in all areas. Rude, okay. This is interesting. I guess that depending on the case, that is a skill that you need to have in your job, right? Be honest, absolutely. That is also one that we need in all fields. Be tidy, that would be great as well. Persuasive, okay, very good. Well, in some cases it look different because you added B, but you are actually on the same path. Good. Falta una O, pero aquí nos queda bien. Good speech. Okay. Thank you very much for your opinion, guys. As we already noticed in our book, remember, guys, that we are talking about pages 46 and 47. Well, I'm going to adjust a little bit what I had in mind. We are going to read about 5 skills, you know, that according to the article are relevant here in our 21st century. I'm going to read this mini introduction. It says, have you ever wondered whether you have the skill that you need to succeed in the 21st century? Let's see. The first skill that they are proposing in here is keep learning. I'm going to divide the paragraph into 2 parts so I can read, you can read, guys. Beatriz, please, could you start reading from 10 years ago until his company? Yes, teacher. Keep learning. 10 years ago, nobody was designing apps for mobile phones or using social media to reach new customers. Now, these are popular jobs for graduates. As the world of work changes, we need to change too. In the past, you just had to ask your uncle to get you a job in his company. Very good. What will be the second part of the test? Diego, could you read it, please, from these days until a fortune? These days, we need to, excuse me, teacher, let me make some. These days, we need to identify our strengths and constantly improve our skills. Business guru Heinz Landau suggests spending 10% of your time on personal improvement. For example, learning a language or a new computer program. As somebody once said, if you work hard on your job, you can make a living. But if you work hard on yourself, you can make a fortune. Fortune. Thank you very much, Diego. We will eventually, or you guys will eventually discuss more about these skills in particular. Number 2, one that I totally agree with, it says, don't be afraid of failure. Hamilton, please, could you start reading it? You are going to start, well, of course, from the beginning, and then you are going to go until profitable. Yes, teacher. If you don't believe me, look at Thomas Edison, the inventor of the first light bulb, or Jimmy Wales, founder of Wikipedia. Edison tried at least 6,000 different material for his light bulb before finding one that worked. That's 6,000 failures to find just one success. And before Wikipedia, Jimmy Wales had tried and failed to start several internet business, but none
of them was profitable. Profitable. Thank you, Hamilton. Businesses, in this case, because it is plural. And well, because we are talking about in English, would be Wikipedia. Wikipedia would be like our pronunciation in Spanish. Thank you very much, Hamilton. Jorge, could you continue, please, from failure until twice? Okay, teacher. Failure, however, didn't upset Wallace. It gave him useful experience and knowledge when you work for a company. Talk, it's worth remembering the words of famous British businessman Alan Sagar. I don't mean mistakes. I just don't like people making them twice. Okay, that would be, thank you, Jorge. Keep in mind the pronunciation. In this case, talking about the country Wales, useful, and then businessman. In this case, it sounds like an I. Okay. Thank you, Jorge. So first of all, talking about continue learning. Well, I don't want to expand a little bit. Then talking about try it until you make it. Let's have a look at, let's say, skill number 3. Learn how to manage your time. Karen Victoria, could you start reading, please, from whatever you until distractions. Okay, teacher, learn how to manage your time. Whatever you do these days, you probably have more work and less time than you want. To meet these demands, everyone needs strategies to be effective and productive. That means, for example, avoiding distractions. That would be it. Thank you, Karen. Catherine Rodriguez, could you continue from Julie Morgenstern until they are essential? That means, yes? No, from this name. Julie Yes. Morgan. Julie Morgensen, author or never check email in the morning, recommends using the first hours of the working day to tackle your most important projects. Too often, she says we start the day with our emails and before we realize it's time for lunch. Other tips include shutting the door to your office if you have one, and only going to meetings if they are essential. Very good. Absolutely. Number 4. Be discreet. Kiara. Es usted, perdón. Kiara, please, from a woman until an online friend. Be discreet. A woman known only as Lindsay became internationally famous recently when she updated her online profile with the words, "I hate my job." She then made some very personal and unkind remarks about her boss. But Lindsay had forgotten that she had recently added her boss as an online friend. Thank you very much. That was Catherine, right? Yes, miss. No, sorry. Okay. Kiara, please, could you continue? He responded until you say online. Okay. He responded a few hours later, don't bother coming in tomorrow. And yes, I'm serious. A recent survey of 450 employers found that over half of them check Facebook before offering someone a job. The moral of the story is clear. Even if your boss isn't on your friends list, be careful what you say online. Absolutely. Number 5, build up a social network. Manuel, please, could you start reading from don't forget until are also important. Yes, teacher. Don't forget,
It's not what you know, it's who you know. This saying is still true today and it was in the past. Continue, teacher. Yes, until also important. Oh, sorry. Talent, imagination, and hard work are important, but your contacts are also important. That would be it. And let's finish this list, Maria Vega. So keep in touch until for a job. Okay. So keep in touch with as many people as possible. Help them when you can, and maybe one day they will be able to help you too. And if that doesn't work, you can always ask your uncle for a job. Okay, very good. Well, that was the idea of the article, as I told you, where I adjusted what I had in mind because of time. And here they're talking about 5 ideas that we can't deny are kind of actually true, you know? But of course, there are other ideas that we can include in real life. This is what you're going to do, guys. But once again, I'm going to adjust it a little bit. Let me share the screen with you. Initially, I was thinking of asking you to write a mini summary of the different paragraphs that we had, but of course, because of time, we don't have the time to do that part. So I'm gonna ask you, let's say, to ignore the first part. So we are going to answer the second question that is going to be presented on the slide. I want you guys, when I send you to the breakout rooms, to tell me 2 things. First of all, as a group, which of these pieces of advice would be the most useful? Which do you consider that actually matches this idea of skills that we need or that are necessary in this 21st century? And then you're gonna tell me which other idea would you add? Remember, guys, that at the beginning, I was asking you, like, from your perspective, which other skills you consider relevant in your job? Some of you talking about probably soft skills, others talking about very specific skills that you need on your field, and that's okay. So probably from this list that you shared in here, you're going to expand a little bit and you're going to tell us that idea, why it's necessary or why more than necessary is relevant to have as a skill today. I'm gonna send you this link to the chat. Okay, I didn't copy and paste. So remember the adjustment that we have just made. The first adjustment would be to decide which of these skills do you consider is actually relevant? And then, when I said useful, which other idea would you add? But I'm gonna ask you to do this in groups, okay? So when I create the groups, guys, you are going to have 10 minutes. I created these slides, crear. I don't see any repeated names, so I think that we don't have problems with that. Agree with your partners. Remember, which of those 5 skills is actually useful and which skill would you add? Remember, probably from this list that you have already created. Guys, do you have any questions? Yes, Santiago, tell me. Teacher, how many skills we have to choose? 1 or 2 or everything for speak about it? Only 1. From Okay. these 5, choose 1 that you consider is useful. And then in this box, the idea that you talk about that other skill that it wasn't on the text that you also consider is actually useful and relevant. Thank you. Okay. Well, guys, in the moment that I send you, you are going to have 10 minutes. You can already share your screen in the group. Yes, let me open them. Let's begin.
Hi guys. Hi, teacher. Tell me. Teacher, lo que pasa es que, bueno, no tomamos como la captura de lo que teníamos que hacer. Hacemos como un resumen. No, porque les decía que por tiempo no nos daba. Que de las 5 de la lectura, va a ser el segundo cuadrito. Escojan cuál es la más útil y nombrar otra que no esté en la lectura. Y yo les decía que pueden tomar entonces una de las que nombraron en el Mentimeter y decir por qué esa nueva también es útil. Ok, ok. Ok, teacher. Listo. Bueno, llamar a nuestro grupo. Bye. Hey guys. Hi, teacher. Hi, teacher. Teacher, we can question about the slides. We must writing about each quality or or only one. Yeah, only one because I was telling you that because of time, well, I had to adjust the activity. So the idea that from the 5 that we read, choose one that you consider is the most useful and why you consider it is useful. And then to add a new one, you know? Remember the ones that you wrote on the Mentimeter. Maybe you said, okay, I'm gonna say just my opinion, that for you it's important to manage your time because blah, 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 blah. And you would add also organization because this and this and that. So it is not like you have to write down the summary. That was my original idea, but because of time, no. Choose only one from the 5 and add a different one from the list. Yes. Creo que sí. O sea, hay que escoger una entre las 5 y en la parte de abajo donde dice como grupo decidamos cuál, hablamos de Agregar esa que una, elegimos. sí. Sí, porque les decía, por tiempo no, esa era mi idea inicial, pero pues la parte inicial era súper importante y por eso nos extendimos. Entonces, digamos que solo lo reduje a la segunda parte, que desde las 5 que leímos, escojan una que para ustedes consideren útil y agreguen una más, que yo por eso les decía, de pronto de las que ustedes nombraron en el Mentimeter, que esa era la intención del Mentimeter realmente, como que tomen una de las que nombraron en el Mentimeter que no es en el texto, entonces una del texto que consideran que es la más útil de las 5, más una que ustedes agregan como grupo. Esa es la idea. Sí, porque ya no nos da tiempo para hacerle resumen a cada párrafo. Esa es la idea. Okay, teacher, thank you. Listo, Okay, guys. teacher. Okay, bye.
Well, guys, welcome back. Most of you are already here. Remember, guys, that I told you that I had to adjust the activity as I had planned it because of time. The idea was to choose which of the 5 skills was for you the most useful and also to add a new one. I noticed that, for example, group number 1, you did the summary. It wasn't necessary to do it. As I told you, we were focusing on the second part, but it is not incorrect, of course. Guys, remember that in case that you want to add any other idea, you want to make any correction or anything, you have until Monday and until 6 p.m. Okay. Then after that, I adjust, let's say, the sharing settings, and then you can't make any adjustments. Some of you have already finished. Some of you are still deciding probably on which aspects to include. But remember, you have then until Monday, 6 p.m. to do that. Okay, guys. Well, guys, as usual, thank you very much. Remember that I will send you the email with information, and of course, I will keep in mind the idea that you have shared in order to improve our level. That is basically the most important idea. Well, guys, have a wonderful weekend and see you Monday. Take care, everybody. Bye, teacher. See you, Thank you. teacher. See you. Good weekend.